Aleluya. Gloria al Señor, damos gracias a nuestro Dios que nos da la vida para que podamos alabarle y bendecirle. A todos los que nos ven y nos oyen, bienvenidos. Así que vamos a tener una oración para poder iniciar este mensaje de la palabra del Señor. Padre glorioso, gracias. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Gracias te damos por permitirnos, amado Señor de la gloria, estar hoy delante de ti y que tu palabra venga a nuestros corazones, a nuestra vida, Señor de la gloria, como el agua viene, Señor eterno, a esta tierra, así también tu palabra venga, Señor, a nuestros corazones y que, Padre eterno, seamos regados, Señor de la gloria, y que vengamos a hacer esa buena tierra para gloria de tu nombre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Todos bienvenidos. Vamos a tomar la palabra del Señor en el libro de la segunda carta del apóstol Pedro. Y como tema tenemos vivir con propósito. Cuando nosotros hablamos de este tema en que vamos a vivir con propósito, es porque vamos a ceder nuestra voluntad. Es importante esto porque recuérdese que cuando nosotros vamos a la escuela, por ejemplo, nosotros vamos y nos ponemos en disposición de aprender. Cuando venimos delante del Señor es lo mismo, de una manera muy similar. Venimos a tener nuestra vida delante del Señor y nos disponemos a aprender de Él. Ahora, hay una parte que hace nuestro Dios y otra es la que nosotros también hacemos. Ahora vamos a ir viendo estas dos cosas importantes para que veamos cómo se integra esa característica de lo que Dios hace como también de lo que nosotros hacemos. Amén. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo número 3. Mire lo que dice. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Repetimos. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Vamos hablando de lo que nosotros necesitamos. Y dice esta primera parte, Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para llevar una vida de rectitud. Dios nos ha hecho capaces. Ahora, dice la segunda parte, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Mire, su maravillosa gloria y excelencia está hablando de su grandeza. Está hablando que como creador, Él es grande, Él es todopoderoso. Por lo tanto, nosotros tenemos esa gran facilidad que Él nos está concediendo todo lo que nosotros podamos necesitar. Ahora, cuando Él habla de todo lo que podamos necesitar, definitivamente nos lo ha dado todo. Como seres humanos, Él no ha excluido a nadie para que venga el conocimiento de la palabra, para que vengamos a vivir una vida llena de rectitud, llena de la palabra, del conocimiento suyo. Por lo tanto, esto es algo bien interesante porque es importante que podamos comprender en que nosotros venimos a esta tierra y nacemos, pero que también tenemos una particular forma de ser como seres naturales en esta tierra, pero que el Señor nos llama para que vengamos a participar de la vida eterna de la que nosotros habíamos venido a ser excluidos por causa del pecado. Ahora, por causa del pecado fuimos excluidos, pero el Señor con su grandeza nos ha acercado nuevamente a través de su Hijo amado. Ahora que nosotros venimos y que estamos siendo acercados a Él, Él nos ha dado la capacidad a cada uno de los seres humanos para que vengamos y que nos neguemos al pecado. Por eso es que la palabra del Señor dice, el que se niegue a sí mismo y tome su cruz y que le sigamos a Él, porque ese en donde venimos a tener esa capacidad cuando venimos a Él, dice este versículo, cuando venimos al conocimiento de la palabra. ¿Y cuándo es que venimos al conocimiento? Cuando le abrimos nuestra puerta del corazón
corazón y le decimos que venga a morar en nosotros. Ahora, cuando eso sucede, es importante que entendamos que es la palabra misma, que es el Señor, que va a entrar al corazón y que definitivamente viene a hacer cambios a tu vida, viene a hacer cambios a la vida de la persona, le viene a cambiar la conducta, le viene a cambiar planes, le viene a cambiar propósitos. Lo que antes era, ahora ya no lo es más. ¿Por qué? Porque el Cristo de la gloria está en su corazón. Eso es lo que dice en esta segunda parte, donde indica: todo esto nosotros lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Él es un Dios perfecto. Es un Dios glorioso, es un Dios magnífico, es un Dios eterno, poderoso, bueno, santo, que lo único que quiere con los seres humanos es concederles nuevamente esa armonía con Él. Y eso lo recibimos al venir nuestro Señor Jesucristo, que era esa promesa. Dice el versículo 4 donde estamos: y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Y podríamos decir: ¿y cuáles son esas promesas? Esas promesas son las que hoy nosotros, recuerde que su Hijo amado allá era únicamente una promesa, pero ahora lo tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida. Ahora, pero que Él ha venido ¿a qué? Ha venido a quitarnos esa maldición del pecado. Ha venido a traernos esa vida eterna. Por lo tanto, todo eso eran promesas. Y son promesas de las que el Señor ha dicho y que está diciendo: debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Esas promesas son estas: del perdón de pecados, para que vengamos a participar nuevamente de la comunión con el Padre, que había estado separada por la causa del pecado. Venimos a recibir el perdón de pecados. Son promesas de las que ahora podemos recibir en Cristo Jesús, pero no podemos tenerlas únicamente viviendo a nuestra forma siempre. No, que es importante entenderlo, que las promesas del Señor, dice la palabra con esa claridad, que tenemos que esforzarnos por adquirirlas para poder caminar en esta tierra como hijos suyos. Por lo tanto, vamos a ver acá en estos versículos que vamos a ir viendo en este texto que estamos tomando de la palabra del Señor, de qué forma necesitamos ir conduciéndonos, necesitamos ir tomando decisiones para que verdaderamente la palabra obre en la vida de la persona. Pero esto es algo importante, porque es una parte de lo que Dios hace, otra la que nosotros hacemos, y no podemos responsabilizar solamente a Dios si algo no está funcionando en tu vida. Definitivamente es porque tú no lo estás haciendo bien, pero Dios está siendo fiel. Por lo tanto, mire lo que sigue acá diciendo: estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Estas promesas hacen posible que ustedes, que nosotros participemos de la naturaleza divina. ¿Por qué dice eso? Porque cuando nosotros venimos y recibimos a nuestro Señor como nuestro Salvador, como esa persona gloriosa que viene a morir por nosotros y trae el reconcilio delante del Padre por el sacrificio perfecto, esto es algo que cuando lo recibimos entramos a participar de la gloria divina, de la naturaleza divina. Y es cuando comienza ese efecto de la palabra a producir cambios en nuestra conducta, en nuestras acciones, y comenzamos a tener un cambio en la vida y tenemos algo tan glorioso, porque estamos sobre esta tierra siempre, este cuerpo lo tenemos siempre, pero que ya no tenemos las cosas que teníamos antes por causa del pecado, de las cuales venían a ser separación con Dios. Mire lo que sigue diciendo. Y dice: estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Eso es lo que el Señor nos da, esa naturaleza divina. Y escapen de la corrupción del mundo causada
por los deseos humanos. Cuando nosotros entramos a tener una parte en la que nos comenzamos a deleitar en los deseos humanos, entramos a darle como que esa satisfacción a nuestra misma naturaleza. Pero cuando nosotros estamos en el camino del Señor y le recibimos a Él y nos damos cuenta que el Señor nos está dando todo lo que nosotros estamos necesitando para que podamos llevar, dice la palabra, una vida de rectitud. Quiere decir que tus acciones están cambiando. Quiere decir que la dirección de tu camino está siendo de una forma diferente a la que antes tú la tenías. Y ahora, cuando esto está dándose en tu vida por la excelencia de nuestro Dios, por la gloria de nuestro Dios que se está moviendo en tu corazón, en tu vida, esto es algo importante para que veamos lo que continúa el Señor hablando. Y dice que por la causa de que debemos de escapar de la corrupción del mundo, porque los deseos del mundo, dice, están trayendo esa corrosión y que están destruyendo al ser humano. Dice el versículo 5, en vista de todo esto que está sucediendo, esfuércense al máximo. No está diciendo esfuércense un poquito, no. Dice esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundancia de provisión de excelencia moral. Alabado sea el Señor. Y es aquí cuando nosotros vemos cómo la palabra del Señor fusiona con el ser humano para sacarlo de la inmundicia del pecado y hacerlo caminar dentro de la naturaleza divina. Esto es algo extraordinariamente glorioso que únicamente, le digo, lo podemos ver cuando entramos al conocimiento de la palabra. Y dice, lo voy a repetir, y dice, y en vista de todo esto que puede estar aconteciendo, hablando de lo anterior, hablando de la gloria divina, de todo lo que Dios está haciendo con el ser humano, siendo nosotros quienes somos y quienes éramos antes, pero ahora, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Es importante que Dios tiene sus promesas, pero nosotros como seres humanos tenemos que alcanzarlas. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra del Señor. Oiga, no solamente es que vayamos a la iglesia, no solamente es que vayamos a una congregación, no es solamente eso. Es que cuando vamos a una congregación y escuchamos la palabra tiene que ir a tu corazón para que la atesores en tu vida. Y cuando tú la atesoras en tu corazón o tú la lees en tu casa, nos vamos a dar cuenta de que el Señor nos da esas promesas gloriosas que son para nosotros, pero que tenemos que esforzarnos por alcanzarlas. Cuando vamos caminando de esa forma, dice, esfuércense al máximo. Dice que demos toda esa capacidad. Y esa capacidad la vamos a tener en nuestra voluntad. Recuérdese que esto hablamos al principio, que nuestra voluntad tenemos que disponerla para poder aprender delante de nuestro Dios. Gloria al Señor. Bueno, tenemos que responder al máximo a las promesas de Dios, complementando a su fe. Mire, cuando venimos y creemos en Dios, es porque sin verle, la fe se constituye que sin verle estamos creyendo que Él existe. Bueno, dice que a la fe, con una abundancia de provisión de excelencia moral, tenemos que unirla. Ahora, esa excelencia moral, ¿qué es? Esa es la parte humana. Esa es la parte humana en donde nosotros vamos a venir y vamos a tener buenos valores. Vamos a tener, ¿qué cosas? Vamos a tener fidelidad hacia el Señor, fidelidad a la palabra, fidelidad a sus promesas. Vamos a esforzarnos al máximo para tener fidelidad, para tener un compromiso, para tener un cumplimiento, para tener obediencia y tener toda esa formación de valores que como seres humanos se van a mostrar dentro de esa excelencia moral. Una parte en la que mostramos delante del Señor, vamos a decirlo de esta forma,
forma, de una forma ética, en la que no vamos a venir con un doble sentido, sino que vamos a hacerlo con un solo propósito y vamos a vivir. Por eso el tema es vivir con propósito, porque necesitamos verdaderamente vivir con un propósito firme. ¿Y cuál es ese? Sino de obedecer la palabra del Señor, porque lo que el Señor nos está concediendo es que vengamos a tener en estos vasos de barro, dice la palabra, esa excelencia del Señor. Es un tesoro glorioso del que vamos a salir de esta tierra. Y dice la palabra, hablando el apóstol Pablo en el libro de Corintios, dice capítulo 15, cuando habla de la muerte, no es el tema, pero vamos a tocarlo de una manera muy pequeña. Cuando habla de la muerte y dice que nosotros tenemos que llevar este cuerpo como el que siembra una semilla, pues el que siembra una semilla santa va a tener esa justificación cuando resucita, pero el que siembra una semilla de la que no es santa, definitivamente va a tener una semilla también sembrada que no es santidad. Por lo tanto, es separación delante de Dios. Por esto que cuando nosotros venimos y obtenemos ese llamamiento de que el Señor nos está indicando que nos esforcemos al máximo para poder responder a las promesas que el Señor está haciendo y que nosotros las podemos llevar en ese cumplimiento de la palabra de Dios. Es importante entonces que a esa parte moral, esa excelencia moral, no es una conducta en la que podamos vivir. Escúchenme bien, por favor, que cuando vayamos a la iglesia, vamos a mostrar una gran integración delante del Señor. Cuando salimos de ahí, cambia nuestro vocabulario, cambia nuestro carácter, cambia nuestro ser y nos volvemos diferentes. No podemos estar con ese doble vestuario. No se puede y no se debe, porque si lo estamos haciendo, entonces lo que estamos haciendo es engañándonos a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Se recuerda que si alguien está yendo a la congregación, a la iglesia, y está yendo con su Biblia y está dando un testimonio allá, pero afuera da otro, esta persona lo que está teniendo es autoengaño en sí misma. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Por lo tanto, es importante que nosotros nos esforcemos en lo que Dios nos está dando para que podamos alcanzar esas promesas grandes y gloriosas, porque si no nos esforzamos, corremos el riesgo de no alcanzarlas. Recuérdese que la palabra del Señor dice que en esta tierra podemos tener aflicción, pero ninguna de ellas, hablando de las aflicciones, son comparables con lo que Dios tiene para nosotros, dice, porque Él tiene cosas tan grandes y gloriosas que ojo humano no ha visto, ni han subido en el corazón de ningún ser humano. Son las que Dios tiene preparadas para su pueblo. Por lo tanto, si Dios está hablando de esta forma, lo que nosotros como hijos del Señor debemos de hacer es de tener la capacidad de poder entonces obedecer la palabra, para caminar en obediencia sin ningún doblez de ánimo, sino que caminar siempre hacia la obediencia con la fidelidad, con el propósito de alcanzar la vida eterna. El Señor nos está pidiendo entonces esa excelencia moral. El Señor nos pide que esa excelencia moral no sea aparte de tu vida. Y esa excelencia moral vamos a unirla a esa fe gloriosa con la que venimos delante del Señor, porque estamos creyendo que Él existe y que Él es un Dios galardonador, misericordioso. Y mire, y sigue diciendo, a esa excelencia moral, cuando tú ya tienes tu fe, mire, estamos teniendo acá prácticamente una guía, pasos. Estos son pasos en los que el Señor nos está indicando para que vayamos y vengamos a tener una vida verdaderamente victoriosa. Alabado sea el Señor. No tienes que ir a leer toda la palabra. Aquí te está dando el Señor estos pasos de obediencia. Si nosotros los seguimos, vamos a ver lo que nos dice al final. Y dice, a esa excelencia moral le vamos a agregar conocimiento. Mire,
La excelencia moral viene a ser una parte ética importante porque no tiene doblez de ánimo. No le vamos a jugar mal a nuestro Dios, aunque digámoslo de esta forma. Si Él fuera un hombre y Él nos diera la espalda, nosotros le vamos a mantener fidelidad, aunque así Él estuviese dándonos su espalda. Le vamos a cuidar su espalda aún. Esa es la ética, esa es la forma de la que el Señor nos dice y nos pide que vengamos a tener una conducta de rectitud, de obediencia a las reglas que son su palabra, en obediencia a Él, porque le amamos, porque le bendecimos, porque le honramos. Y cuando eso tenemos, es cuando estamos teniendo esa rectitud moral en nuestra vida. Y cuando la rectitud moral está en ese desarrollo, la fe viene a ser magnífica, y el conocimiento, que es la palabra misma, viene a darnos esa formación gloriosa para que se limpie el entendimiento y todas aquellas áreas de la vida de la persona vengan a ser limpias, los pensamientos vengan a ser ubicados y sus acciones vengan a ser adecuadas y perfectas delante del Señor. Por lo tanto, dice que al conocimiento debemos de agregarle ese control propio. Y mire cómo el Señor va hablándonos en su palabra, porque ese control propio dice que lo tenemos que tener con perseverancia. Ese control propio se une a la perseverancia, porque Dios lo sabe que muchas veces, como estamos en un cuerpo en el que lo traemos viciado por causa del pecado, por causa de los deseos, que dice en el versículo número 4 en su parte final, cuando dice: escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Escapen de ahí. Debemos de escapar de los que están viviendo de una manera natural, porque si están viviendo de una manera natural, ellos están pensando de una manera natural y por lo tanto piensan en su carne. Dice la palabra, el capítulo 8 y versículo 5 de Romanos: el que anda en la carne piensa en la carne, el que anda en el espíritu piensa en el espíritu. El Señor acá nos está enseñando a que caminemos en el espíritu. Si vamos a caminar en el espíritu, esta es la guía para que podamos perfeccionar nuestro camino. Así que teniendo el control propio es algo importante. Mire, vamos a empezar a caminar en el control propio. Sin duda vamos a tener muchas dificultades por causa de lo viciado que estábamos en el pecado. Vamos a tener algunas luchas y pruebas, pero ¿qué es lo que el Señor nos dice? Que tenemos que actuar con perseverancia. Dice que tenemos que perseverar si caemos por causa de que el control propio no lo estamos dominando. Es importante que demos el paso, que nos levantemos, que le digamos al Señor: Señor, ten paciencia conmigo, como lo dice el Salmo 119. Alabado sea el Señor. Y el Señor dice: ahí está el Señor para ayudarnos, para hacerlo. Pero tenemos que pedírselo. Por lo tanto, es necesario que perseveremos. Y la perseverancia con sumisión a Dios. ¿Por qué? Cuando nosotros perseveramos, y dice la sumisión a Dios, es porque está la palabra. Y si vamos perseverando en el conocimiento de la palabra, estamos en buen camino, porque estamos en las manos de nuestro Dios, porque tenemos la sumisión a Dios al obedecer su palabra, porque lo estamos haciendo perseverando hacia atrás con el control propio, tomando el conocimiento, porque Dios nos ha dado una formación como seres humanos y que estamos poniendo delante del Señor una calidad humana que es esa excelencia moral. Y nuestra fe está funcionando de una manera gloriosa. Ahora, esa parte, mire, cuando la sumisión a Dios se da, dice la palabra que también tenemos que agregarle ese afecto fraternal. Cuando tú te reúnes con los hermanos, tienes que manifestar, primeramente recuerde, el Señor está pidiendo una relación perfecta con Él a través de su palabra, pero después el Señor nos está solicitando que vengamos a
a tener comunión con otros, porque otros también pueden tener imperfección, pero que juntamente tenemos que ir logrando esa perfección en esa comunión unos con otros. Estamos lográndolo para que vengamos a obtener la vida eterna. El propósito de alcanzar la vida eterna no es fácil, es algo que tiene que tener secuencia, tiene que tener, como dice acá, perseverancia, pero ese afecto fraternal también tiene que agregársele el amor por todos. Y ahora veamos tan importante esto, porque el Señor dice su palabra que Él amó a todo el mundo, dice, para que nadie quedara excluido de la presencia del Señor, para que nadie quedara excluido de esa oportunidad de obtener la vida eterna. Por lo tanto, ese mismo propósito, vea de qué forma el Señor nos está solicitando que vengamos a tener una comunión directa primeramente con Él, perfecta, en donde nuestra vida venga a ser con rectitud, con una excelencia moral excelente, para que la palabra venga verdaderamente a tener frutos excelentes. Y cuando esos frutos caminan dentro de la excelencia, el Señor nos está solicitando que vengamos a tener también una armonía dentro del área fraternal, pero que también vengamos a tener lo que Él ha tenido para la humanidad, y Él ha amado la humanidad. Por eso ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra del Señor. Y si todo aquel que está creyendo en el Hijo viene a los pies del Señor y se rinde a Él y comienza a caminar como ese discípulo que le ama, que le bendice y que le obedece, entonces ese verdaderamente es al que el Señor salva, ama. Y eso es lo que Dios nos pide ahora. Pero mire lo que sigue diciendo en el versículo 8. Cuanto más crezcas de esta forma, de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire, es una guía para que vengamos a tener una vida con propósito. Cuanto más crezcamos en estas características, en esta regla de oro que estamos viendo acá, vamos a ser verdaderamente esos instrumentos en las manos del Señor. Y vamos a entender y vamos a oír, vamos a tener dirección divina. El Señor te va a guiar, el Señor te va a hablar, el Señor te va a ungir, el Señor te va a llenar, el Señor te va a usar, y van a suceder cosas grandes y maravillosas en tu vida. Pero es necesario que vengamos a tener el conocimiento pleno, para que de esa forma podamos desarrollarnos. Porque mire lo que dice el versículo número 9. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma, estos son cortos de vista o ciegos, dice. Imagínense, son cortos de vista, no miran a distancia, únicamente miran a corta distancia. Miran muy poco, son ciegos y olvidan cómo fueron limpios de sus pecados pasados. Y no podemos olvidar eso. No podemos olvidarlo. Es algo que debemos de mantenernos siempre con una gratitud delante del Señor por habernos perdonado, por habernos hecho otra vez, por habernos traído como personas y traerlos al reconcilio del Padre a través de Jesucristo. Hoy que estamos ahí, vamos a vivir de esta forma, con propósito. Y para vivir con propósito no tenemos que olvidarnos de dónde el Señor nos sacó. Tener gratitud y darle esa gratitud al Padre también, a su Hijo amado, a nuestro Señor. Y de esa forma la obra del Espíritu dice que va a venir entonces a clamar de una forma tan gloriosa que va a decir con gemidos indecibles delante del Padre, y el Padre lo comprenderá, para que venga la ayuda a ti, hermano y hermana. Amigo, si tú no conoces al Señor, esto es lo que el Señor ofrece. Pero es necesario que le abras la puerta de tu corazón para que entre el Señor a tu vida y produzca ese cambio de vida eterna en ti. Alabado sea el Señor. Vamos a dar gracias en esta hora. Padre, gracias te damos, Señor. Te alabamos, te bendecimos.
Honramos tu nombre, tu palabra es dada, Señor amado. Permite que tu palabra venga al corazón de las personas como en esta hora, Señor amado, y que, Señor de eterno, penetre en todo su ser, Señor de la gloria, y traiga esa edificación, esa consolación y esa exhortación, Señor amado, para vida eterna. En el nombre del Cordero de Dios, y al que no te conozca, Señor, tráelo a tus brazos para que te conozca. En el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Señor amado. Amén. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor lo bendiga. Ya sabe la palabra, así que sigamos adelante y no desmayemos, que Cristo viene pronto. Amén.